Vamos a comenzar en comité. Todavía no hay quórum, falta un senador o senadora, pero vamos a comenzar en comité. Tenemos invitadas a exponer a la comisión, así que les damos la cordial bienvenida. Que vayan pasando nuestros invitados. Tenemos hoy día el único punto en tabla es continuar la discusión en particular del proyecto de ley que modifica en primer trámite, que modifica el decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación con el objetivo de evitar el exceso de tareas escolares para ser realizadas en el domicilio de los estudiantes. Esto es el boletín 10.730-04. Tenemos como invitados del Ministerio de Educación a señor Raúl Figueroa, que viene en calidad de ministro subrogante. Así es. De la Agencia de Calidad de la Educación, secretario ejecutivo Daniel Rodríguez. De la Universidad Alberto Hurtado, la académica Alejandra Falabella. El investigador Carlos Ruz. Y de Acción Educar, la investigadora señora Tania Villarroel. Esos son nuestros invitados. Ahora sí tenemos quórum. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario, por favor. Gracias, señor presidente. En materia de cuenta, se ha recibido en la Secretaría de la Comisión dos informes de la Biblioteca del Congreso Nacional, dando respuesta al oficio que le envió a esta comisión, de conformidad al acuerdo que había adoptado la misma, en relación con el análisis de la ejecución de los proyectos de ley que habían autorizado la erección de monumentos nacionales. La comisión solicitó un estudio desde el año 2010 a la fecha, hasta el año 2019. Los informes de la Biblioteca del Congreso Nacional cubren un periodo que va del año 1990 al año 2019, y en una de las conclusiones que se plantean en estos informes señala que solamente se pudo constatar la construcción efectiva de 5 monumentos y de la existencia de 17 registros que dan cuenta del proceso de constitución de la comisión encargada de llevar a cabo las gestiones necesarias para la construcción de los mismos. Y también se señala que se contactó telefónicamente a las municipalidades con el objeto de tener conocimiento respecto a esta situación, y también se le envió un correo electrónico por lo mismo, pero todavía se encuentra pendiente la respuesta de varias municipalidades, porque se indica acá la mayoría no contaba con la información solicitada, quedando en algunos casos la respuesta aún pendiente. Este, como le digo, es un informe que se ha elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta a una petición que efectuó esta comisión para efecto de determinar el procedimiento a seguir con la discusión de proyectos relacionados a monumentos nacionales. Muy bien. Ese informe lo puede compartir a todos los... En la página web, pero se les puede hacer llegar a más todos. Muy bien, muchas gracias. No sé si ven necesario, o revisamos el informe primero, pero por lo que decía parece que hay falta de información, no pudieron recabar toda la información de los municipios, entonces una propuesta sería oficiar a los municipios, a la Asociación Chilena de Municipalidades, para recabar la información que sea necesaria, pero primero tal vez ver el informe y si satisface la inquietud que teníamos en la sesión anterior para efectos de votar los proyectos de monumentos, tal vez no sea necesario. Por eso lo revisamos primero y ahí vemos. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta u otros varios? ¿No? Bien. Entonces vamos a la tabla. Ya lo presentamos a nuestros invitados. Está en primer lugar desde el Ministerio de Educación, desde el Ejecutivo, pero ya habían dado la opinión. Ah, no, faltaba la opinión del Ejecutivo, sí, pero prefiero que... Exactamente. Partamos a los invitados. Muy bien. ¿Quién está ahí? Alejandra Falabella parece que está en primer lugar. La idea, como tenemos son cuatro invitados más la opinión del Ejecutivo,
La idea es que puedan ceñirse a un tiempo de alrededor de 10 minutos por presentación para después dejar un tiempo para preguntas y comentarios. Por favor. Entonces, en primer lugar, Alejandra Falabella, de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar acá y poder reflexionar estos 10 minutos y después el tiempo de las preguntas sobre esta temática, este proyecto de ley. Además de mí está Lluís Parceriza, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con quien trabajamos juntos. Tenemos una investigación comparativa sobre sistemas de evaluación en más o menos 6 países, y también dentro de eso también miramos las tareas escolares como un punto, por lo tanto era un punto de interés para nosotros. No, este no está funcionando, voy a tener que hacer acá. Las políticas en general no tienen respuestas unívocas, ¿sí? En general son principios que están en disputa. Y esta es un proyecto de ley que pone distintos principios en tensión. Y no siempre son tan claras lo que necesitamos, además, para nuestro contexto chileno, entendiendo que otros países como Estados Unidos, Francia, de forma emblemática, han regulado este tipo de tareas en el hogar, como también otras han construido espacios dentro de la escuela y han tratado de minimizar el tiempo, han regulado el tiempo en el hogar y han tratado de generar mejores condiciones para que los niños trabajen en tareas individuales y colectivas dentro de la escuela. Por lo tanto, vamos a mirar algunas cosas internacionales y luego preguntarnos nuestro contexto chileno, que por lo demás tiene casi nula investigación en el tema. Por lo tanto, también hay un llamado a que hagamos más investigación en este tema porque hace mucha falta. Ahora, sí, digamos, desde los datos de la OCDE dice que tenemos 3,5 horas en los alumnos que toman la PISA. Por lo tanto, no es, digamos, una cifra escandalosa, ¿sí? Digamos que no es como... pero sí, de todas maneras, hay temas a mirar, a preguntar, y además no sabemos los datos de básica, y eso obviamente además es la encuesta dentro de PISA. Y tenemos pocos datos, pero miremos un poquito, por lo tanto, distintos puntos dentro de lo que tenemos a nivel internacional. Sí, hay un gran punto que me imagino que lo han ido viendo, pero la pregunta por si las tareas escolares, o sea, además de la escuela y de todas las horas que los niños ya pasan en la escuela, si además se requiere y da un plus que además trabajen en el hogar. ¿Ya? Esta tensión que dicen los profesores, ya, pero pongamos en tensión la autonomía docente, de cuál es la autonomía de la escuela y nuestra capacidad de decidir, y eso pone en tensión, digamos, los padres y estos también movimientos ciudadanos de madres y padres que llaman al bienestar de los niños y de la familia y regular esto. También hay otros que han dicho, sí, está bien, pero esto es una hiperregulación, ya no necesitamos sobrelegislar todo. Y también desde la pedagogía es importante pensar todas las tareas son iguales que cuando, cómo. Ya yo creo que ahí hay como algunas distinciones interesantes. Y bueno, la pregunta, como les decía, esta regulación en el contexto de Chile, que además tenemos una JEC y eso obviamente va a ser muy importante en nuestro contexto, ¿ya? En términos generales, bueno, hay obviamente controversia y diferencias, pero sí hay, en términos lo que yo diríamos que están más bien zanjados que en la educación primaria, más bien la investigación lo que dice es que no aporta, ¿ya? O sea que, ¿está bien? ¿Hay alguna, no? Ya. Que la educación primaria, entendiendo, digo no básica, porque más o menos hasta los 12 años, sí está bastante zanjado la evidencia de que no aporta que los niños además estén estudiando en su casa. Eso, donde se vuelve más controversial es en la educación secundaria, aunque igual los resultados tienden a decir, porque en general se presenta en diferenciados del junior high school, o sea, digamos del, no sé, será de 12 a 15, digamos, y el high school que viene después, digamos, pero en el fondo la tendencia es decir, mientras más edad
hay mayor correlación, digamos, positiva. ¿Ya? Por lo tanto, eso ya es una señal importante para nosotros y nuevamente decimos en Chile, no sabemos qué está pasando en nuestra educación básica. Ahora, de nuestra experiencia, digamos, lo que hemos visto, los niños más pequeños tienden a ser muy presionados. Las escuelas con los adolescentes tienden ya como que no traen la tarea, digamos, hay como mayor, o no sé, ya están en actividades extracurriculares, están preparando la PSU, etcétera. Como que algo pasa ya en la media, pero en la básica, digamos, sin tener los datos, lo decimos más desde la experiencia, digamos, la investigación que tenemos hasta ahora, aunque no hemos hecho específicamente sobre tareas escolares, pero lo que hemos visto es que con los niños más pequeños sí tiende a haber una presión más alta en este tipo de prácticas, por lo tanto, hay por lo menos una pregunta que nos podría preocupar. Y sí, bueno, en general hay bastante discusión metodológica y hay un giro aquí interesante que lo recoge después la OCDE, que es muy importante. Y este estudio, bueno, Cooper en general es un autor como bien importante y él insiste mucho en este tema de la diferencia por niveles y también insiste mucho en el tema del tiempo. O sea, aquí hay un tema del tiempo que está en juego de las tareas. O sea, es muy distinto los 10 minutos al día como por el tema del hábito, que es más bien, no sé, repasar, etcétera. Que cuando ya va a superar, no sé, va a depender de la hora, sí, pero en general los 10 minutos los niños más pequeños y en la media en el fondo están ya hablando máximo 1 hora al día. ¿Ya? Ahora, todo acá estamos hablando de un porcentaje de horas escolares menores, o sea, Chile está sobre el 35% en promedio por la jornada escolar completa, por lo tanto, uno pensaría que son estudiantes que están menos tiempo en la escuela. Bueno, pero este estudio de Detmers es interesante. Ellos toman 40 países y miran los datos OCDE. Y van a decir, sí, aquí hay correlaciones, pero no podemos determinar causalidad. Y cuando nos metemos dentro de los países, y que es lo que después el estudio de la OCDE lo vuelve a enfatizar, esta preocupación, en el fondo, cuando miran los países y ven la relación entre horas de tarea en la encuesta PISA y luego los resultados, hay una correlación positiva, pero luego cuando se meten a mirar los países dentro, ven que hay la variable nivel socioeconómico es clave y de hecho lo que se encuentra es que los colegios de los niveles socioeconómicos más altos son los que de partida piden más tareas, ¿ya? Y los niveles socioeconómicos bajos tienden a pedir menos tareas. Y bueno, y eso se va a correlacionar con altos resultados en las pruebas, por lo tanto también la preocupación que pone la OCDE es ahí, cómo estas tareas van a estar incrementando, intensificando las ventajas socioeconómicas entre los estudiantes. Bueno, hay muchos también, yo creo que hay investigaciones y ahí nosotros nos metemos más, pero el tema de que cómo además el sentido de las tareas, ¿ya? La mayoría de las tareas no son investigaciones de voy a investigar junto con mis padres X tema o voy a trabajar, a juntarme a crear un proyecto creativo. La gran mayoría es lo que se llama el drilling, que es el repasar y repetir. Y que ha ido muy de la mano con el incremento de las pruebas estandarizadas y por lo tanto, volvemos, si pensamos en el caso chileno, nosotros ya hemos visto cómo en las escuelas en Chile han aumentado mucho, no solamente, o sea, una cosa es las políticas, las pruebas, pero otras además cómo las mismas colegios han ido incrementando el uso de las pruebas durante el año, de este tipo de pruebas, sí, con estandarizadas, con respuestas múltiples, digamos. Por lo tanto, además de estas pruebas en la escuela, vamos a tener además, se aumenta además este tipo de mecanismos de tareas en el hogar, ¿ya? Entonces, repetición, repaso, sobre todo son tareas en lenguaje y matemática. Y además, Murillo, por ejemplo, tiene un estudio interesante que mira América Latina con la prueba CERCE, ¿ya? De la UNESCO. Y se mete ahí a mirar, hay otros autores que también insisten en esto, pero me pareció ese interesante porque mira especialmente en América Latina. Y además la pregunta es, o sea, no solamente el tipo de tareas, que son de baja calidad, pero además cómo los profesores utilizan las tareas y más bien son un control del profesor, ¿sí? De si hizo la tarea o no, para repasar la materia o lo que no alcanzó, pero más bien
lo que está escaseando es la capacidad de retroalimentar y de acompañamiento de esa tarea y de darle sentido. Y eso, lo que se ha estudiado, es clave. Es interesante también porque todo lo que tiene con educación a distancia o todo lo que tiene que ver con TICs, por ejemplo, pedagógicamente, los estudiantes, si van a trabajar con TICs, por ejemplo, en un trabajo en grupo o individualmente, es central la retroalimentación que haces luego en la sala de clase. Y lo mismo vale, digamos, para las tareas. Después está la pregunta, ¿quién hace las tareas? Y ahí sí, además, o sea, no sabemos quién está haciendo las tareas. Hay varios estudios en Estados Unidos y también en Europa que dicen aquí una gran mayoría de las tareas además están haciendo los padres. O sea, con tal de apurar la situación, no sé, el niño lo está haciendo a última hora, etcétera. Los padres también no solamente hacen el apoyo, sino que también la están haciendo. Por lo tanto, también se ha encontrado esto del cheating, digamos, de alumnos que pueden copiar de un alumno al otro. O sea, realmente no sabemos además en qué condiciones los alumnos están realizando esas tareas. Por lo tanto, también hay algo ético, además, si se están evaluando después de estas tareas, quién se hace cargo de cómo se hicieron y quién efectivamente hizo la tarea. Bueno, aquí todo es muy fuerte, sobre todo... esto ha sido una discusión muy fuerte en el caso de Bélgica, Francia, el argumento por la equidad y de género. Acá lo que se ha visto en la investigación es que sobre todo en general es la mujer la que recae esta sensación de responsabilidad de estar con el hijo o hija y estar apoyándola. Por lo tanto hay una como cierta expectativa de una madre profesional que sabe que es capaz de, o sea, hay un imaginario del nivel socioeconómico medio alto, educada, que puede acompañar e instruir a sus hijos, y por lo tanto ahí hay una carga también a las mujeres y el aumento de digamos, las clases particulares, de todo esto shadowing que se llama la sombra de la escuela y todo el tutoring, digamos, todo lo que es el aumento además de estos otros tipos de estrategias que han ido aumentando, ¿sí? Y por lo tanto también esta perpetuación de la desigualdad, por lo tanto la tarea, y eso fue uno de los argumentos más clave en los países donde se ha ido regulando, sobre todo en los casos de Europa, las familias que tienen, digamos, una situación privilegiada, educada, van a transferir eso a sus hijos y van a dejar en condiciones de inequidad a los otros niños, y en el fondo estamos creando un soporte que está apoyándose en una condición que no es igual. Por lo tanto, es la escuela la que debe asegurar esas condiciones por igual a todos los niños y niñas. Y lo último, me parece, en términos como de los tres argumentos más importantes, ¿sí? Esta tensión, ¿sí? La autonomía y versus el bienestar del niño. Y aquí ha habido muchas preguntas por si qué pierden los niños, ¿ya? ¿Qué dejan de hacer? Y ojo que hay algo de los primeros estudios que yo les planteaba que es importante tenerlo en consideración. Toda esta discusión, si agrega más o no, también tiene algo de tautológico, porque en general estas tareas están preparando para este tipo de pruebas. Tienden a tener una estructura muy similar al de las pruebas estandarizadas. Por lo tanto, hay, claro, digamos, si tienen más pruebas que son similares a preparar las pruebas, obviamente se entiende que van a tender a tener mejores resultados. Por lo tanto, también hay que mirar qué dejan de hacer, ¿sí? Porque hay otras cosas que no estamos evaluando y no estamos mirando y dejan de hacer, los estudiantes dejan de, bueno, la actividad extraprogramática, el ocio, el juego, el tiempo en familia. Y bueno, esto que se ha argumentado, sí, los adultos tenemos derecho y todo el debate, sí, de regular nuestras horas de trabajo, porque no los niños deberíamos, en primer lugar, protegerlos a ellos en su espacio de fuera del colegio. Bueno, todo lo que genera ansiedad, estrés, etcétera, padres, hijos, un poco me imagino que lo han visto eso. Y también hay un punto importante, que aquí hay niños que se demoran mucho más que otros en hacer las tareas. O sea, también hay un tema de, cuando dicen una tarea de 10 minutos, hay niños que se pueden demorar 5 minutos en hacer una tarea, que van a ser los niños más aventajados,
Pero esos niños, con esos padres, con un niño que tiene más dificultades, va a ser mucho más sufrido ese tiempo y pueden demorarse mucho más tiempo en lograr. Y transformamos a los padres sí, en profesores que no les corresponde. Y bueno, y hay hartos autores, aquí puse el Keith y compañía, pero hartos, yo creo que es muy importante el tema de esta discusión sobre cuánto tiempo, dónde y cuáles son las consecuencias. Las consecuencias también hay discusión en otros países si va con notas o no, eso también es otro tipo de regulación. Si son voluntarias, si son formativas o si van con consecuencias de evaluación. Bueno, el contexto chileno, yo creo que esto es muy importante para tomar y para considerarlo en nuestro contexto actual. En términos generales, yo creo que las tareas es algo que puede ser problemático, pero me parece que hay un contexto sobre todo problemático, que más de fondo que solamente las tareas escolares. Tenemos una jornada escolar completa de mucho tiempo, digamos, de niños que llegan, que salen a las 3, 4, 5 de la tarde. Además, es importante que consideremos los tiempos invisibles. Los estudiantes a veces van a preparar la PSU, están en reforzamiento escolar, los traslados. Nosotros tenemos muchos estudiantes que, sobre todo en la media, no viven al lado de la escuela. O sea, llegan a su casa 5:30, 6 de la tarde, y ahí ya tienen que ponerse a hacer tareas. Por lo tanto, ese tiempo invisible también es importante. Bueno, insistir estas escuelas hipervigiladas, o sea, ya tenemos unas escuelas muy cargadas con todas las exigencias, pruebas, evaluaciones, superintendencia, bueno, etcétera, digamos, todo este aparataje que viven actualmente. Pero bueno, lo que les decía antes, sí, tenemos un 3,5 en las tareas. Por lo tanto, ahora aún no sabemos con exactitud, eso lo tenemos el dato en segundo medio, no tenemos los datos anteriores. Y sí tenemos una demanda sentida a las familias, al menos, digamos, en términos de los movimientos ciudadanos, etcétera, ha salido como una demanda. Por lo tanto, diríamos que en nuestro contexto, sí, regular las tareas diríamos que es necesario, pero hay un tema de fondo, que es el contexto problemático en que estamos. O sea, si agregamos todas las cosas en que están niños y estudiantes realizando pruebas sistemáticas, tipo CIMSE, más tareas, más jornada escolar completa, que ahora hay un proyecto de ley para regularlo, digamos, que están con jornada escolar completa, más lenguaje y matemáticas, todo eso arma si no tuviéramos todo eso, a lo mejor sería distinto esta discusión. Pero en este contexto creemos que regular las tareas sería un aporte para intentar disminuir esta presión que viven los estudiantes. Esto tratamos de, como yo les contaba, nosotros no nos hemos enfocado solamente en el tema de las tareas, pero sí nos aparece mucho, ¿sí? Este tema de las tareas como para preparar las pruebas, etcétera. Y este es un ejemplo, sí, pero quería mostrarles cómo muchas veces, o sea, hoy día los padres son muy exigentes con la escuela, ¿sí? Y está muy estudiado el nivel socioeconómico más medio alto, son muy demandantes. Pero las escuelas, en el contexto de presión, también le demandan mucho a los padres, ¿ya? Y les transmiten esta presión a los padres. Viene el CIMSE, etcétera. Y yo les quería mostrar este ejemplo para que vean el tipo de relación que se va construyendo entre familias y escuelas en un contexto que nosotros llamamos de hiperevaluación, ¿sí? Y esto, por ejemplo, cuando hace tiempo, pero estas cosas quedan, ¿sí? Cuando se puso como indicador y cuando la métrica, ¿sí? Además se relaciona con financiamiento, ¿sí? Se dice, uno de los indicadores es el tiempo, el de la rapidez con que leen los niños, ¿ya? Y entonces esto lo encontramos en un sostenedor y lo trabajan en sus escuelas, ¿ya? Entonces, y esto se lo traspasan a los padres, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta es, este tipo de relación es la que queremos que nuestros madres y padres tengan con su hijo, ¿ya? Un niño primero básico que lee correctamente 56 o más palabras por minuto tiene nota 7 en velocidad lectora. O sea, Maximiliano lee, no sé, 48. Entonces, etcétera, sí, pero es como
ponemos a los padres y a las madres como las escuelas comienzan a utilizar, bajo un contexto de presión, comienzan a utilizar todas las herramientas posibles para involucrarlo a lograr los mejores resultados posibles. Y en eso, en ese aparataje, uno de los elementos lamentablemente son estos tipos de estrategias como las tareas, como estos tipos de... Y claro, obviamente quisiéramos y apoyamos que la lectura y el disfrute y la literatura de los padres con sus hijos se promueva, ¿sí? Pero este nivel de instrumentalización es lo peligroso y lo que quisiéramos evitar, ¿ya? Entonces, bueno, para terminar, la necesidad, sí, de regularlo en el contexto en que estamos, sobre todo con la JEC, o sea, este proyecto de ley que por otra parte que intenta regular la JEC y su tiempo y disminuir esta repetición, o sea, este aumento de las asignaturas evaluadas, lo más lógico es que hiciéramos que dentro de la JEC hubiese un tiempo, porque sí, sin duda, es necesario que los niños tengan un tiempo de administrar su tiempo. O sea, es un desafío en términos de autorregulación, etcétera, pero que ojalá esté dentro del tiempo de nuestra escuela, entendiendo que tenemos la jornada, bueno, para las escuelas que tienen, porque todavía tenemos un porcentaje que aún no tiene. Pero sí quisiera decir que esto tiene que ser a la mano de algo. O sea, este proyecto de ley lo van a resentir los profesores, porque los tenemos tan sobreregulados. Hoy en día cada vez más vamos a escuelas y nos encontramos con escuelas con cámaras. Y antes esas cámaras se empezaron a poner en los jardines infantiles para los padres. Pero hoy en día los directores dicen, ¿esas cámaras para quién son? Son para nosotros. Es para defenderse, porque es tanto el temor a una acusación u otra. Entonces, digamos, si este proyecto de ley se aprueba, le estamos de nuevo bajando esa autonomía a la escuela y los profesores. Y eso sí, hay algo ahí que nos hace ruido. ¿Cómo hacerle también una señal a los profesores de algo que tenemos que ir flexibilizando en este sistema tan apretado, digamos, a nivel de curricular, de evaluación, etcétera? Entonces creo que ahí tenemos que pensar también el tema de fondo de este modelo que tenemos. Y bueno, y eso también es un dato de la OCDE que yo creo que no es menor de seguir pensando, sí, en términos más como cualitativos de las políticas del ministerio, pero la OCDE lo que nos dice aquí, y eso lo podemos entender desde las tareas escolares, aunque tenemos más tiempo, el uso efectivo en aula en Chile estamos muy bajos, ¿ya? Más o menos se calcula que un 70%. Por lo tanto, claro, ahí se entiende que los profesores quieren mandar más tareas porque no alcanzan y tenemos además control del seguimiento curricular. Por lo tanto, ese es otro punto, no para hacerlo ley, pero obviamente es un desafío dentro de las políticas ministeriales. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra Falabella, de la Universidad Alberto Hurtado. Vamos a escuchar los siguientes invitados y luego al final abrimos un tiempo de preguntas y comentarios. Le damos la palabra a Acción Educar, parece, señora Tania Villarroel. Sí, porque ese no está funcionando. Sí, parece que hay que cambiarse. No es necesario, si quieres hacer de... Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a exponer en esta comisión sobre este proyecto de ley. Y quisiera comenzar por decir en 2 palabras lo que pretendo explicar en más profundidad en la exposición, principalmente por si me quedo sin tiempo. Entendemos que la intención del proyecto de ley es preocuparse también por la salud mental de los niños, lo cual es una intención que es loable. Sin embargo, este proyecto de ley no parece ser la herramienta adecuada para lograr lo anterior, por 3 razones. En primer lugar, porque hay un problema de diagnóstico, no hay evidencia suficiente para demostrar que las tareas efectivamente son la causa principal del problema de estrés de los alumnos. En segundo lugar, porque la herramienta, una prohibición absoluta de las tareas, es una herramienta que no permite ver las diferencias entre los establecimientos educativos y sus diferentes proyectos educativos. Y en tercer lugar, porque también existe evidencia de que hay efectos positivos de las tareas y que una ley de estas características impediría. Bueno,
todas las escuelas son diferentes, como los lápices que vemos acá. Sin embargo, hay una ley que debe ser la misma ley para todos. Es una ley, es una línea que se pone al mismo nivel a todos. Esta ley efectivamente puede tener el efecto de beneficiar y de mostrar, de evitar aquellas tareas excesivas en algunos casos. Sin embargo, existen otros casos, existen otras escuelas que utilizan las tareas de una manera positiva. Y esta ley que prohíbe absolutamente cualquier deber después de la jornada educativa también puede tener un costo. Y este costo relevante es el costo de evitar que aquellas escuelas que tienen un proyecto educativo diferente y que utilizan las tareas de manera adecuada no lo puedan hacer. El proyecto tiene ciertos objetivos. Entonces voy a hablar primero de cuál es el diagnóstico que hace el proyecto y que está contemplado en el mensaje del mismo. En primer lugar, señala que hay un problema de ansiedad en los niños y que los niños debiesen estar jugando. En segundo lugar, habla sobre la jornada escolar completa y señala que esta promesa de la jornada escolar completa de tener en las tardes talleres para los niños para jugar, en realidad no fue tal. Y actualmente hay solo más clases de castellano y de matemática. En tercer lugar, el mensaje del proyecto señala que hay una tensión entre los padres y los hijos que llegan después del trabajo y que tienen que dedicarse a hacer las tareas con sus hijos, y esto puede generar roces y puede generar peleas. Y en cuarto lugar, el proyecto señala que hay un exceso de tareas. Entonces, lo que queremos ver ahora es si la evidencia efectivamente muestra que estos son problemas para Chile. ¿Son realmente un problema para Chile y es el exceso de tareas la causa de estos problemas en Chile? Revisando la evidencia, lo que podemos encontrar es que la OCDE muestra que en un índice de ansiedad por el trabajo escolar, Chile está en realidad bajo el promedio de la OCDE. Está muy cerca del promedio de la OCDE, efectivamente existe ansiedad por el trabajo escolar, sin embargo no estamos en un nivel muy alto en comparación con los otros países de la OCDE, que son los con los que en general nos comparamos. En verde está el promedio de la OCDE y en rojo está Chile. En segundo lugar, hemos hablado mucho del exceso de la jornada escolar, en particular esta crítica a la jornada escolar completa. Entonces, lo que quisimos hacer fue ver si es que la jornada escolar completa, que efectivamente es de las mayores de la OCDE, sumado a las horas de estudio fuera del aula, en conjunto muestra que en Chile los niños efectivamente están demasiado tiempo estudiando. Y lo que podemos ver es que Chile está efectivamente sobre el promedio de la OCDE, son 50 horas a la semana. Estoy hablando de horas de clase más horas de estudio. Sin embargo, tampoco está tan lejos del promedio de la OCDE. No es una cuestión disparatada como veíamos si solamente analizamos la jornada escolar completa. En verde está el promedio de la OCDE y en rojo está Chile. Y vemos que Chile está más cerca del promedio de este estudio, que son 45,9 horas a la semana, que del máximo del estudio, que son 58,5 horas a la semana. En cuanto a la atención con los padres, la verdad es que la evidencia en Chile no es tanta, pero lo que sí se puede encontrar en la evidencia es que el involucramiento de los padres en las actividades escolares de los alumnos, de sus hijos, sí tiene un efecto positivo. Y tiene un efecto positivo lo que muestra este estudio no es en el desempeño de los estudiantes, sino que en su satisfacción con la vida. Estamos nuevamente hablando del tema de la salud mental y de la felicidad de los niños. Entonces, que los padres estén involucrados en qué es lo que está ocurriendo con ellos en el colegio es algo que tiene un efecto positivo. Y las tareas pueden ser un mecanismo para lograr esto. Acá vemos que son temas como pasar tiempo conversando con el hijo, preguntarle sobre cómo le está yendo en el colegio, y las tareas pueden lograr esto también. En cuarto lugar, el mensaje del proyecto señala que hay un problema de exceso de tareas. Bueno, esto ya lo hemos visto en realidad. Chile tiene 3,5 horas a la semana de tareas, mientras que el promedio OCDE son 4,9. La verdad es que no es así, no es que tengamos un exceso tan grande de tareas. Pero además de que no es un exceso, no es que tengamos demasiado tiempo haciendo tareas, tampoco es un problema tan extendido. De hecho, este estudio TIMSS señala que el 68% de los alumnos de octavo básico pasa menos de 45 minutos a la semana haciendo tareas. El 96% pasa menos de 3 horas, es decir, la mayoría de las escuelas no tiene un exceso de tareas. Entonces, de este diagnóstico que estábamos viendo en un principio, del diagnóstico que hace el proyecto de ley, tenemos que en realidad no existe un nivel de ansiedad extremo por sobrecarga escolar,
Chile tiene niveles de ansiedad menores que el promedio de la OCDE. No estoy diciendo que no haya ansiedad, que es distinto. Efectivamente existe un problema al respecto, sin embargo, estamos bajo el promedio de la OCDE en términos de ansiedad por trabajo escolar. Además, es positivo que los padres se involucren en el trabajo escolar de los hijos y esto, las tareas pueden ser un mecanismo para ello. Pueden también no serlo y por eso también va a ser relevante qué tipo de tareas es la que se entrega. En tercer lugar, este no es un problema de alta magnitud, como decíamos, son 3,5 horas versus 4,9 horas del promedio OCDE. Y tampoco es un problema tan extendido. La mayoría de las escuelas en realidad no tienen un problema de exceso de tareas. Entonces la pregunta es, ¿se solucionan estos problemas por medio de eliminar absolutamente las tareas? ¿Y qué otro efecto tendría eliminar las tareas? Bueno, las tareas pueden tener un efecto positivo y acá la evidencia ha sido revisada latamente, por lo tanto, solamente voy a decir que existen metaanálisis que dicen que las tareas tienen un efecto positivo bajo a medio en el desempeño de los estudiantes. Pero también hay otros estudios que dicen que tienen efectos en el involucramiento de los padres, en la capacidad de autocontrolarse, de organizarse, etc. Obviamente, como estudios, tenemos estudios que muestran también efectos negativos de las tareas, pero acá estoy mostrando que sí hay estudios que sí muestran que hay efectos positivos de las mismas. Lo mismo en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto de ley? El proyecto de ley lo que hace es que modifica la ley de subvención escolar. Lo que hace es que en el artículo 6, modifica el artículo 6 de la ley de subvención escolar y establece un nuevo requisito para entregar la subvención escolar. Voy a leer la redacción simplemente para que después podamos ver qué es lo que efectivamente se estaría prohibiendo con el solo hecho, sacar este proyecto tal como está. Entonces dice, en el artículo 6, para que los establecimientos de enseñanza puedan impetrar el beneficio de la subvención, deberán cumplir con los siguientes requisitos, y se incluye el siguiente inciso. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso se complementará, ni mucho menos adicionará la carga horaria de los alumnos al interior de los establecimientos, con el envío de deberes escolares a desarrollar en sus domicilios, ya sea de manera individual o con el apoyo de su grupo familiar. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos prohibiendo? Este es un recorte de prensa de niños y niñas de la Escuela San Bartolomé de Socaire, que participaron en un proyecto artístico que involucraba hacer una obra de teatro y que en realidad ellos podrían dudar de si efectivamente podrían lograr hacer un proyecto como este con una ley como la que se pretende sacar en este momento, ya que, por ejemplo, no podrían revisar sus guiones en la casa, porque sería un deber escolar. Este es otro recorte sobre la Escuela Municipal de Puerto Montt, que representará a Chile en competencia internacional de robótica. Evidentemente, estos niños estaban motivados, fue un proyecto que les sirvió muchísimo, que los llevó incluso al extranjero a mostrar sus habilidades. Sin embargo, con este proyecto de ley se dudaría la posibilidad de lograr este tipo de proyectos porque serían deberes que se tienen que hacer después del horario de clase. Y como esto hay muchísimo. Se prohibirían actividades como la lectura en casa, proyectos en grupo, y ponerse al día. Si un alumno falta un día, no podría llevarse una guía para ponerse al día respecto de la clase que perdió. Ir a un museo, sacar fotos, o cosas que simplemente no se pueden hacer en la sala de clases, como entrevistar a alguna persona, etcétera, etcétera. Y el etcétera es relevante porque la ley no puede ponerse en todas las excepciones. Aunque quisiésemos hacer una excepción para cada uno de estos casos que nos parecen positivos, la ley nunca va a lograr tener una excepción para todas aquellas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Es que efectivamente esta ley puede tener un efecto positivo, que ya vimos es acotado, porque en realidad la mayoría de las escuelas no tienen un exceso de tareas, pero definitivamente va a tener un costo, y este costo es el que tendríamos que estar dispuestos a asumir, que es evitar que todas estas escuelas que sí tienen proyectos positivos, que sí utilizan las tareas de manera positiva, no lo puedan hacer. Además, ya voy terminando, tiene ciertos desafíos. En primer lugar, no tiene un plazo de vacancia, las escuelas no tienen un espacio de tiempo para poder adecuarse a esta nueva forma de enseñar. En segundo lugar, la agencia ya está encargada de esto y de hecho revisa en su visita que las escuelas tengan una política de tareas. En tercer lugar, la fiscalización sería sumamente compleja.
Imagínense a los padres denunciando a la superintendencia que sus hijos llegaron con tarea. Sería una cantidad importante de denuncias, por un principio, y además esto sería una carga para la superintendencia, pero además para las escuelas, que tendrían que defenderse de cada una de estas denuncias por hacer tareas. Más allá de que la sanción es sumamente grave, ya que estamos hablando de la subvención. Entonces, un profesor que manda una tarea podría tener el efecto de quitarle la subvención a una escuela. Y esta sería una obligación más, sumada a las 1.982 obligaciones que ya actualmente la superintendencia fiscaliza respecto de las escuelas. Al respecto, quisiéramos hacer ciertas sugerencias a este proyecto de ley. En primer lugar, lo ideal sería no regular las tareas por ley, ya que impide la autonomía de las escuelas y la posibilidad de que cada una de esas escuelas, que son diferentes, puedan regular y ver sus tareas de acuerdo a su proyecto educativo. Pero si ya decidimos que vamos a regular esto por ley, lo importante sería no prohibirlas de manera absoluta. Una prohibición absoluta debiese ser un mecanismo de última ratio, cuando hay algo que es siempre perjudicial y muy perjudicial. En este caso podemos ver que las tareas sí tienen efectos positivos en algunos casos y una prohibición absoluta impide este desarrollo y también impide la innovación. Por lo mismo, un proyecto de ley en este caso debiese otorgar suficiente flexibilidad, permitir que cada escuela pueda tener ideas nuevas, proyectos nuevos y no ponerle una traba a aquella escuela que quiere hacer algo diferente. Por último, una ley podría establecer estándares, de manera de permitir que la política sea revisada más fácilmente, porque la ley, sabemos, se demora mucho en cambiar, es rígida, y por lo tanto una forma sería establecer un estándar y permitir que, de acuerdo a la superintendencia, por ejemplo, se generara cuál es el contenido, por ejemplo, del estándar de una tarea excesiva, una tarea poco razonable, una tarea no adecuada, pero no establecer por ley algo rígido y fijo que no va a poder ser cambiado con la facilidad que requieren la diversidad de nuestros establecimientos educativos. En conclusión, y con esto termino, el proyecto supone un problema de escala nacional, los efectos nocivos de las tareas escolares en el ámbito académico, social y familiar, que no está respaldado suficientemente por la evidencia. Tenemos un problema de diagnóstico y de la evidencia que está detrás de este proyecto. Además, busca eliminar una herramienta que puede ser útil, que puede ser positiva. Y la forma con la cual queremos regular esto es con una prohibición absoluta, que puede tener efectos nocivos para escuelas que en su proyecto educativo, en su autonomía, efectivamente tienen una forma positiva de usar las tareas. Regular necesariamente rigidiza y además prohibir o regular las tareas vulnera la autonomía profesional, tanto de los docentes y la libertad de enseñanza de los establecimientos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la acción Educar a Tania Villarroel. No sé si está el investigador Carlos Ruz. Sí, ahí está. Mira, llegando el investigador Carlos Ruz. Le damos la palabra a nuestro tercer invitado. Buenas tardes a todos y todas. Dice un importante adagio que menos es más, y que es bueno también, inteligentemente, ver el bosque más que los árboles. Este proyecto en sí es de un impacto como otros proyectos que van a la médula esencial de lo que son las familias chilenas y responden a una temática que es transversal para la sociedad de nuestro país. Desde los más ricos a los más pobres, desde Arica a Punta Arenas, está vinculado directamente con lo que es el día a día de las familias de nuestro país. Y si queremos poner a los niños y niñas primero, entonces va a ser muy importante atender a lo que es lo medular, que son los niños y niñas, ¿ya? Yo básicamente, ya que tanto Tania como Alejandra han abordado bastante de lo que es
la evidencia empírica y me han precedido de forma magistral. Yo básicamente quiero redondear un par de ideas que son fuerza en ese sentido y quiero apuntarlo a cuatro puntos que son clave. Y en ese sentido, estos puntos buscan entregar un marco general dentro de lo que es una temática que tiene un par de años de existencia y que es bueno hacer un poco de memoria. Esta temática viene a partir de lo que fue este movimiento de Tareas sin Tareas del año 2016, en donde, si ustedes recordarán, aproximadamente 150.000 personas se manifestaron en diferentes ámbitos, en redes, en marchas, etcétera, atendiendo una realidad que es concreta y que es real. Nuestro sistema social, político y económico agobia a las familias chilenas. Y en su acápite, que hace referencia a la educación, nuestro sistema escolar agobia tanto a profesores, profesoras, estudiantes y familias. Entonces, en ese sentido, este movimiento en particular plantea planteó tres puntos que son fundamentales. Uno, que existe una problemática real y concreta vinculada con las familias chilenas. Eso es concreto, es real y usted lo puede mirar acá al frente, en cualquier cerro de Valparaíso o en sus distritos respectivos. En segundo lugar, existe un elemento concreto de presión hacia nuestros estudiantes, niños y niñas, que esta ley en sí no busca prohibir. La ley lo que busca es prohibir las tareas fuera del establecimiento, pero no las tareas escolares en sí mismas. ¿Ya? Un punto importante. Lo otro es que existe una relación bastante sintomática asociada con los dispositivos de presión en torno a la salud mental de nuestros estudiantes. Prueba de ello es que la Organización Mundial de la Salud, en su último informe sobre depresión y otros desórdenes mentales comunes, posiciona a Chile dentro de lo que es la infancia en tres cuadros clínicos que son fundamentalmente dañinos para su salud. Uno que es la ansiedad, la depresión y el suicidio. Chile tiene un triste récord junto con Corea del Sur al respecto y que del año 2000 en adelante solamente ha ido creciendo. Solamente hemos tenido promesas respecto a políticas públicas en la materia. Por el momento nada. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación de ese entonces formó una comisión, la Comisión de Evaluación de Experiencias y de Aprendizaje, y Formación Integral, la cual dentro de julio y septiembre de ese año entregó a la presente Comisión de Educación un informe orientativo al respecto. ¿Ya? Y en ese sentido es bueno, y se ha dicho, no quiero redundar mucho en este tema, que existe un marco general en el cual se enclava esto. Las tareas escolares son un elemento dentro de lo que es un paraguas mucho más general, mucho más macro. ¿Ya? Y se ha dicho anteriormente, la jornada escolar completa. La jornada escolar completa tenía dos objetivos claves. Uno que era la mejora de rendimientos y dos, la reducción de la inequidad, en función de las demás horas de clases a nuestros estudiantes. 22 años después de esa política, poco o nada tenemos al respecto. ¿Ya? Sin duda alguna existen resultados mixtos, algunos estudios de Belé y Valenzuela al respecto, y el Centro de Políticas Públicas de la Católica, pero por el momento no tenemos nada en concreto a nivel macro que nos permita afirmar que tener más horas a nuestros niños y niñas en el colegio sirve, desde el punto de vista del aprendizaje. Pueden revisar los estudios de competencia y habilidades de adultos entre 1999 y 2015 y los resultados son paupérrimos. Entonces, más implica mejor calidad. Yo me quiero quedar con lo que dije al principio, menos es más. En segundo lugar, el sistema de aseguramiento de la calidad, que es parte de lo que fue la ley 20.529, asociado directamente con lo que el sistema de aseguramiento de calidad establece elementos que también, en cierta forma, refuerzan todo un entramado y un sistema que lo que genera en sí mismo a los actores claves, familias, profesores, estudiantes, es más presión al respecto. Y en ese sentido, la categorización de desempeño de establecimiento, en donde mayoritariamente depende de CIMSE, es un elemento más asociado. Comenzamos este mismo año, hace un día, 2 días atrás, lo que es el proceso CIMSE 2019. Y algunos estudiantes, de los cuales nosotros trabajamos y conocemos, al día lunes le están mandando las últimas guías para tener un buen CIMSE, día martes y miércoles de esta semana. Menos es más.
Vuelvo a insistir respecto a ello. Y un marco de evaluaciones que obviamente tiene un norte claro y que está vinculado con lo que son estas pruebas estandarizadas de CIMSE-PSU, ¿ya? La evidencia lo han señalado ya en presentaciones anteriores. Me quiero quedar básicamente con algunos elementos que han salido en algunos informes PISA, tanto 2012 como 2015, vinculados con lo que es la cantidad cronológica de horas que tienen nuestros estudiantes en el sistema escolar, el uso de lo que son las horas de libre disposición, la jornada escolar completa, nuevamente, y un dato interesante de la misma agencia de calidad, en lo que son los estudios vinculados con los cuestionarios sociofamiliares. El 87% de los profesores envía tareas escolares a veces o siempre a sus clases, pero un tercio no las revisa. Y muchos de los textos escolares que tenemos nosotros, las tareas, los ejercicios adicionales, están vinculados con las pruebas tipo CIMSE. O sea, vamos respondiendo nuevamente dentro del mismo ideario, el mismo paradigma asociado, ¿ya? En ese sentido, tal como se ha señalado anteriormente, hay evidencia a favor, evidencia en contra. Algunos son bastante más puntuales, algunos no entregan mayores elementos macro asociados, pero sin duda alguna, y me quiero quedar con el último elemento del estudio de Murillo y Martínez Garrido, que se ha citado acá anteriormente. Las tareas sin duda que pueden ser beneficiosas, absolutamente. Pero cuando la construcción de esas tareas está vinculada directamente con lo que es el aprendizaje del estudiante, con una preparación adecuada y una retroalimentación, que es una de las grandes falencias que tienen nuestros profesores, por su propia formación, entonces la tarea simplemente es hacer más por hacer más. Existen, en ese sentido, estándares que nos permiten poder hablar sobre la construcción de tareas escolares en nuestro país, ¿ya? Y esos estándares vienen básicamente por lo que ha sido el trabajo que ha hecho la OCDE en comienzo de la década pasada y algunos estudios de algunos investigadores también que voy a citar en un momento más, ¿ya? Entonces, en primer lugar, hay que tener claro que toda tarea escolar, todo deber escolar, estaba asociado con lo que es una acción, ¿ya? Y esa acción está vinculada con lo que es el aprendizaje individualizado del estudiante. Si yo le envío a mis estudiantes a trabajar la página 20-21 de un texto escolar, que se hizo 1 al 7, por una estrellita, por un 7, por unas décimas, ¿estoy logrando un aprendizaje y un desarrollo cognitivo de alto nivel en el estudiante? ¿O simplemente estoy repitiendo más y más asociado? Claro, en ese sentido hay que tener presente que el profesor, la profesora, con todo el agobio que sufre, no tiene mucho espacio para un desarrollo creativo e innovador, como se ha dicho, vinculado con lo que es la creación de tareas escolares. Existe una fuerte relación entre el aprendizaje y la gestión de tareas escolares. Sin duda alguna que los espacios no lectivos de los profesores es un avance desde un punto de vista normativo. Pero en la práctica, ¿sucede? Pongo esa pregunta en cuestión, por supuesto. La construcción de tareas escolares, como dije anteriormente, debe estar puenteada directamente por los objetivos del aprendizaje. Eso tiene que ser explícito. ¿Qué es lo que yo quiero con esa tarea escolar? ¿Quiero reforzar memorísticamente lo anterior? Ojo, reforzar la memoria no es malo en sí mismo, pero cuando se transforma en una constante, ¿estoy logrando desarrollar capacidades cognitivas superiores en nuestros estudiantes? Sobre todo en sectores más desfavorecidos. Hago esa pregunta también asociada. La OCDE, desde el año 2013 en adelante, ha generado un marco orientativo de tareas escolares y se sustenta a partir de 3 niveles básicos y esenciales. El primero tiene que ver con el nivel más elemental, que se asocia a la reproducción y procedimientos rutinarios. Hagamos la página 7 al 9 del libro de matemáticas, del texto asociado. Segundo nivel, conexiones e integraciones para problemas estándares. Yo entrego un problema genérico a partir de las herramientas que iría en el aula y yo desarrollo a partir de esos procedimientos estándares su solución. Movilizo ciertas capacidades cognitivas, afectivas, emocionales del estudiante, pero no más allá de eso, en ese sentido. Y el último nivel donde todos deberíamos aspirar como sistema educativo es el razonamiento, la argumentación, el pensamiento crítico, la intuición, a través de problemas originales. Pero claro, para llegar a ese tercer nivel necesitamos desarrollar un marco que nos permita a los profesores y profesoras tener los tiempos de preparación adecuados para eso. Entonces, en ese sentido, como dijo Alejandro anteriormente, entregar una real autonomía a los profesores para ese desarrollo es fundamental.
Entonces, yo dejo una pregunta al final de lo que es este análisis. ¿Cuánto el trabajo en el aula en Chile está en el primer nivel? Sin duda alguna, no tenemos evidencia ni estudio al respecto. Estamos al debe, por tanto, en esa materia, junto con el uso del tiempo de trabajo en el aula. Por otra parte, Smith y Stein, a principios de la década anterior, establece también un marco asociado con las tareas escolares, que más tarde la OCDE, por supuesto, recoge, pero lo establece en función de lo que son niveles cognitivos de demanda del estudiante. Un nivel básico elemental está vinculado con lo que es la memorización, un segundo nivel con los procedimientos sin conexión, es decir, básicamente unidades aisladas que el estudiante tiene que identificar en lo que es la tarea en sí misma, de qué color es la casa, el texto dice la casa es roja, no hay mayor demanda respecto a eso, procedimientos con conexión y finalmente los procedimientos que requieren hacer, lo que requiere movilizar los mapas cognitivos de los estudiantes, es decir, dinamizar sus capacidades emocionales, afectivas, físicas y de toda índole. Entonces, si tomamos estos dos elementos asociados, ¿cómo estamos en el país? ¿Cómo está nuestro sistema educativo en ese sentido? Nuestros estudiantes, junto con sus profesores y familias, frente a la demanda que ellos tienen todos los días y frente a la competencia asociada entre los pares, ¿pueden responder a esta movilización? Un estudio de la Universidad Católica del Maule, hace un par de años, fue un Fondisit, analizó las libretas o agendas escolares vinculadas con lo que son estos elementos motivacionales asociados a lo que espera el centro educativo en la materia, algo que había dicho Alejandra hacia finalizar su presentación. Y en general los discursos, tanto explícitos como no implícitos, están asociados al hacer más, al destácate, al ojalá puedas leer a los 2 años de existencia, para que puedas destacar y ser mejor que tu compañero o compañera. Los símbolos asociados al hacer más y ante la evidencia que existe en general, mirando el bosque, nos dicen una cosa bastante real y concreta respecto a nuestros estudiantes. Algunas propuestas, que algunas se han dicho y otras se han mencionado. Uno, la eliminación de las tareas escolares, de los establecimientos de la jornada escolar completa. El 70% de los establecimientos de educación del país tiene jornada escolar completa, 21 años. Según un estudio de la Cámara Chilena de Construcción de hace un par de años, reciente, estableció que para poder lograr la jornada escolar completa al año 2025 se requieren $10.395 millones. Es decir, un poquito más del 52% de la capitalización completa de Codelco. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Funcionó la jornada escolar completa? El espíritu era noble, por supuesto, y sin duda permitió resolver muchas problemáticas de las familias chilenas, sobre todo para poder trabajar más. Pero eso es una solución económica. Y el punto de vista educativo, ¿qué logramos a partir de eso? Lo segundo, importante, generación de espacios efectivos, para la elaboración de actividades escolares de estudiantes. Nosotros podemos generar tareas escolares sin duda alguna, pero optimicemos las 8 horas que están nuestros estudiantes en las aulas. Ocupemos el tiempo disponible para aquello, no las 4 áreas fundamentales que son medibles a partir de las pruebas estandarizadas. No sigamos con el mismo discurso respecto al hacer más y al reforzar matemática, comprensión lectora y las otras áreas que se evalúan o se miden específicamente. Y lo tercero, que es fundamental, estudiar de frente la eficacia y la efectividad de la jornada escolar completa. No podemos postergar. El estudio de una política tiene 21 años. Ya tiene la madurez suficiente, ya mayor de edad, y es tiempo de revisarla, junto con los tiempos de trabajo en el aula, por supuesto. Regular los tiempos no lectivos. Sin duda alguna que el cambio del 65-35 de la jornada de nuestros profesores es un avance muy grande. Pero ¿qué pasa en la realidad, en la práctica? Muchos profesores y muchos casos que ha señalado el Colegio de Profesores indican que ese tiempo no lectivo adicional se está ocupando para otras cosas establecidas por el director o directora.
¿Es para poder reflexionar pedagógicamente, para poder pensar en nuestros estudiantes y su mejor aprendizaje, o seguimos haciendo administrativamente más de lo mismo? Lo dijo Tania, hay una cantidad de burocracia asociada administrativamente que al final se sigue transfiriendo en la materia. Y por último, para terminar, hay que revisar los dispositivos de presión del sistema educativo en todos sus actores. El 2017 se publicó la política de escuela y familia y comunidad, donde se menciona esta temática, donde se abordan los elementos completos. De eso, ¿cuánto hemos avanzado en 3 años? ¿Cuánto hemos podido concretizar específicamente? Muchas gracias a todos. Muchas gracias al investigador Carlos Ruz. Por último, de la Agencia de Calidad de la Educación, secretario ejecutivo Daniel Rodríguez. Así es. Gracias, presidente. Quisiera poner un poco de contexto. Revisando el informe de la Comisión respecto a la discusión en general, tanto la institución que me toca liderar como también yo mismo como persona natural ya presenté en esta comisión en esta materia y la verdad es que aún insistiendo además con lo que presentaron mis antecesores en esta comisión, no hay muchos más antecedentes adicionales que pueda agregar respecto a las presentaciones que la misma Agencia de la Calidad realizó hace 3 años y la que me tocó hacer a mí también. Por lo tanto, quisiera, y en el marco del rol que me toca jugar, hacer una reflexión un poco más general respecto a este proyecto y a otros proyectos que guardan cierta similitud respecto a hacer cambios, entre comillas, pequeños. No quiero calificarlo, no creo que suene como una calificación, pero cambios a la normativa vigente que, sin ser propiamente tal reforma, generan cambios que alteran los fundamentos del sistema que nos rige y en particular desde la tribuna que ocupo ahora del sistema de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, no voy a agregar nuevos antecedentes más allá de los que están en el informe, sino más bien, y los que ya han dicho otros expositores, sino una reflexión más general. Tanto nuestro sistema educacional como también el sistema de aseguramiento de la calidad están basados en la autonomía de los establecimientos y también en la autonomía de los docentes. Y en ese sentido hay una decisión expresa de delegar ámbitos de decisión importantes desde que en realidad no son delegar porque nunca fueron del Estado, son más bien vienen de las mismas personas, pero de resguardar que los espacios de decisión que pertenecen a las personas y a los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados, se mantengan localmente situados. Es una discusión que trasunta también de lo que fue la nueva educación pública, la ley NEP, y la carrera docente y otras grandes reformas que caracterizaron a la administración anterior, en el cual este concepto de autonomía de los establecimientos educacionales, de la toma local de decisiones y la autonomía docente fueron digamos, puntos permanentes que marcaron, compases permanentes que marcaron la discusión. Y este proyecto se enmarca en ciertas iniciativas que efectivamente, como dijo Carlos, tienen un fin loable, pero no siempre consideran el impacto que generan y cómo van horadando los fundamentos de cómo nosotros esperamos que el sistema opere, que es de forma autónoma. Y a medida que el Estado avanza hacia restringir los espacios de autonomía que los establecimientos y los profesores tienen, se vuelve corresponsable de lo que ahí ocurra. Y la verdad es que hoy día el marco institucional que tenemos no tiene herramientas para hacer algo así. Respecto a la autonomía de los profesores, algo que es importante tener en cuenta es que está protegida por el Estatuto Docente. Y el Estatuto Docente tuvo una revisión profunda en la Ley de Sistema Nacional de... No recuerdo la Ley de Carrera Docente, no recuerdo el nombre completo,
Y en esa revisión, este fue un aspecto que no se abordó, no se modificó. Y cito el artículo 16, los profesionales de la educación que se desempeñen en la función docente, ojo, que diferencia, no es autonomía a todo evento, sino que en la función docente gozarán de autonomía en el ejercicio de esta, sujeta a las disposiciones legales que orientan. Y es interesante que existe un fallo del Tribunal Constitucional que lo voy a leer textual. Así, en primer lugar, se reconoce el derecho a abrir, crear y formar establecimientos educacionales de cualquier nivel, de acuerdo, bla, bla, bla. Enseguida queda asegurado el derecho a organizarlos o determinar los fundadores o quienes les sigan las características del establecimiento en nexo con sus finalidades y objetivos y métodos para lograrlos. Y aquí viene lo interesante, rasgos típicos de la docencia y de los profesionales que la lleven a cabo. Es decir, aquí tenemos una confluencia interesante entre la autonomía de los establecimientos, la libertad de enseñanza, que trasunta a la autonomía docente, a la autonomía profesional que tienen los profesores y que en la serie de reformas anteriores no fue modificado, que uno lo puede entender como un respaldo a esa autonomía docente. Por lo tanto, y además, si hacemos un acercamiento a otra parte de la autonomía docente en el mismo estatuto, se habla de que la autonomía se ejercerá en el planeamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje que desarrollarán en su ejercicio lectivo y en la aplicación de los métodos y técnicas correspondientes. Me parece que, yo no soy abogado, pero me parece que la norma es bastante expresa en que los métodos, las herramientas profesionales con las que cuentan los profesores, y tomando el fallo del TC, la autonomía que el establecimiento que contrata a este profesor o que colabora con este profesor tiene, es bastante clara en que esto es una materia que el sistema le delega al profesor. Y por lo tanto, creo que debe tenerse mucho cuidado al momento de introducir cambios que, si bien son bien intencionados, pueden lesionar estas materias. Finalmente, como segundo antecedente, lo mencionó Carlos al pasar, la ministra del Piano, ex ministra del Piano, conformó una comisión al respecto de la discusión de este mismo proyecto de ley, que uno podría llamar transversal políticamente, también variada técnicamente. La constituyó también la actual subsecretaria de Educación Parvularia. Carlos estaba también, yo también fui invitado. Y noté que estos antecedentes no están entre los del informe de la comisión y creo que es importante dejarlo. Se les puedo dejar mi copia. Pero hay respecto al uso del tiempo escolar, como bien dijo Carlos, por su intermedio, presidente, la comisión fue mucho más amplia, trató muchos temas, se enfocó en la jornada escolar completa, los efectos o la falta de efectos en el aprendizaje, qué cosas se podrían hacer respecto a eso, pero también sacó conclusiones específicas sobre la materia que generó su creación, que fue el uso del tiempo escolar. Y en la segunda recomendación, que fue, no sé si unánime, pero no hubo grandes diferencias, la Comisión propone desarrollar orientaciones respecto del uso del tiempo escolar como herramienta que favorece las instancias de formación integral. Específicamente, se recomienda entregar orientaciones a los sostenedores respecto a la actualización de la planta docente en relación a la hora GEC, teniendo como eje central los intereses de los estudiantes. Es decir, tanto esta comisión como también la administración anterior vio como mecanismo de solución ante la controversia o los problemas que se suscitan, que llaman este proyecto de ley, vio como la solución la autonomía de los establecimientos, al haber establecido recomendaciones, orientaciones. Esas recomendaciones ocurrieron, estuvieron en la página web, yo las vi. O sea, quiero decir, la controversia en la que estamos ya fue solucionada por el Ministerio de Educación anterior de un modo que respeta las bases de la institucionalidad educacional que nos rige. Y por lo tanto, para decirlo súper en simple, yo pensé que esto ya lo habíamos resuelto. ¿Por qué me tomo la libertad, y esto para terminar, presidente, de llevar estos antecedentes, siendo que soy invitado a comentar desde la Agencia de Calidad de la Educación? Es porque tiene mucho que ver con el rol que la ley le otorga a la institución que me toca dirigir. El sistema de aseguramiento de la calidad se basa en la autonomía de los establecimientos, en tanto les delega la responsabilidad de mejorar, le provee apoyo y orientación, no las deja solas, les provee apoyo y orientación por instituciones diferentes que se complementan, pero
el ejercicio de la mejora, entendiendo desde ahí, desde la evidencia que la llevó a hacer, a crearse, los procesos de mejora no son externos sino internos, son lentos, deben estudiarse como trayectorias, no como cambios discrecionales, discretos en algún puntaje o algún indicador. Y por lo tanto, en el rol que la institución, que es la Agencia de Calidad, le toca cumplir, que es de la orientación, la materia de las tareas también está cubierta mediante los estándares indicativos de desempeño, en los cuales, como lo mencionó por su intermedio presidente Tania, establece una política de tareas o ¿qué es lo que quiere decir al final? Una forma de resolver este tema interna al establecimiento como un estándar de buen desempeño. ¿A qué voy? A que nuevamente el sistema logra resolver la controversia, logra licuar el problema mediante las herramientas con las que ya cuenta, que es la autonomía de los establecimientos y la orientación. En consecuencia, para ser coherente con el sistema de aseguramiento de la calidad y la institucionalidad educacional, y dejando claros los antecedentes que la institución Agencia de Calidad genera y que podrían nutrir este debate porque se encuentran tanto en el informe de la tramitación en general como también entre los documentos que están disponibles en la página web, lo que me interesa dejar claro es que es importante que estas controversias y estos problemas se resuelvan en el marco de la institucionalidad que tenemos y respetando las bases que rigen nuestro sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Rodríguez, ahora como secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Por último, la opinión al Ministerio de Educación, al actual Ministerio de Educación, a Raúl Figueroa, que está como ministro subrogante. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer también las exposiciones que creo han sido han aportado interesantísimos antecedentes para el debate de este proyecto. El Ministerio de Educación se pronunció originalmente en la administración anterior, con la ministra del Piano en ese momento, respecto de este proyecto. Y en términos generales, la posición en ese tiempo del Ministerio apuntaba a rescatar lo interesante del debate en torno a el tiempo que destinan los niños y jóvenes fuera de la jornada escolar, pero a hacer ver también lo poco conveniente de legislar sobre la materia. De hecho, dio origen a la comisión que aquí se ha resuelto y creo que fue, desde ese punto de vista, interesante el trabajo que se hizo. Yo ahora, más que aportar nuevos antecedentes, porque la verdad es que se han señalado en las presentaciones hoy día y en otras previas, lo que quiero aprovechar es manifestar también cuál es la posición del Ministerio en términos específicos respecto a este proyecto. Pero obviamente abordándolo separando algunas cosas que creo que son relevantes. Lo primero, partiendo por el final, nosotros creemos que este no es un proyecto tal cual como está planteado, que sea conveniente para el sistema educacional chileno. En concreto, creemos que se trata de una materia que está íntimamente ligada al ámbito de decisiones que corresponden a los establecimientos educacionales y a sus comunidades educativas, y desde ese punto de vista creo que es importante dar señales concretas para ampliar esos espacios de libertad más que para restringirlos. Y creo que es importante porque de alguna manera yo creo que también es importante reconocer que sí se ha generado un aporte en torno a la discusión que generó este proyecto. Y ese aporte hizo relación con poner sobre la mesa el debate respecto de cómo se utiliza el tiempo fuera del horario escolar, de cuál es de entrar a discutir directamente qué es lo que significa una tarea de calidad, digamos, un trabajo de calidad fuera del horario escolar, cómo efectivamente se pueden involucrar mejor los padres, hasta qué punto eso interfiere o no con la autonomía de los propios proyectos. Y creo que eso es interesante como debate, y creo que en eso, yo creo que quiero reconocerlo, el Senado ha hecho un aporte, porque generó una discusión que no estaba instalada y que se fue y que se instaló. Pero creo que también es importante distinguir los instrumentos. Y en ese sentido,
Hay un dicho que dice que cuando solo tengo un martillo todo me parece un clavo. Y creo que es relevante para esta discusión, porque efectivamente el ámbito de acción de la ley no aplica para todos los casos que a través, muchas veces, de la ley se quieren abordar. ¿Y a qué me refiero con esto? Si se pretende por la vía legislativa abordar el uso del tiempo escolar dentro de la escuela, fuera de la escuela, cómo se relacionan los profesores con los intereses de sus distintos alumnos, cómo se vinculan los padres y apoderados con esos mismos intereses, la probabilidad de que esa ley no sea la solución concreta para la necesidad que está identificada es altísima. Porque el ámbito de la ley es un ámbito, en este sentido, que no calza. Y por eso es que es tan relevante los espacios de autonomía dentro de las escuelas, porque precisamente son espacios que permiten identificar ciertos problemas y abordarlos de acuerdo a las características de cada comunidad. Y si uno lo hace a través de la ley, las probabilidades de dar una solución masiva a problemas específicos, la verdad es que es altamente probable que nos equivoquemos. Y por tanto, nuestra opinión general es que en este sentido la prohibición de las tareas no es una fórmula conveniente que, en definitiva, se traduzca en un beneficio para el sistema escolar. Ahora, específicamente, hay cosas que acá se han dicho, pero creo que es bueno aunarlas desde el punto de vista de la mirada del Ministerio. Lo primero que ha quedado muy claro en estas presentaciones y en otras es la falta de evidencia a nivel nacional para tomar decisiones de ámbito masivo como la que implicaría aprobar una ley de estas características. La poca evidencia que tenemos respecto del uso del tiempo en Chile es bastante acotada, deriva, como quizá he dicho, de las pruebas, fundamentalmente de la prueba PISA, y está acotado a un grupo etario determinado. Y además, esa evidencia da muestra de que, al menos con esa información, no tenemos un problema de exceso de tiempo destinado a las tareas. Por tanto, la poca evidencia que tenemos nos muestra que al menos si uno lo circunscribe a las horas, no hay ahí un problema efectivo. Y por tanto es interesante efectivamente ampliar esa evidencia. Pero con los datos que hoy día tenemos, no hay información suficiente que nos permita tomar medidas tan radicales como las que propone este proyecto de ley. Lo segundo, que también se ha dicho, es que, de hecho, hay otros datos. Ahí se ha hablado de que son 3,5 horas a la semana. La misma fuente señala que del orden de un 68% de los jóvenes de octavo básico destinan 45 minutos o menos a la semana a las mismas tareas. Por lo tanto, claramente, si el problema es el tiempo que se le dedica afuera, aparentemente ese problema, al menos no hay evidencia que permita darla por cierta. Lo segundo es que tampoco hay claridad de no solo cuánto tiempo se dedica, sino que a qué se dedica ese tiempo. Y el concepto de tarea o de actividad fuera de las horas de clase es amplísimo y, como aquí también se ha dicho bien, entrar a describir cuáles son aquellas actividades en las que razonablemente se podría utilizar el tiempo fuera de la jornada escolar y donde sería menos conveniente utilizarlo, la verdad es que implicaría un catálogo inmenso que excede la capacidad del Congreso, excede la capacidad de cualquier persona que quiera anticipar esa gigantescas categorías de comportamiento. Eso en cuanto a la evidencia por el uso del tiempo. También aquí se ha dicho, y entiendo que en eso no hay grandes diferencias a nivel académico, que en términos generales la evidencia internacional que se dispone respecto de los efectos en los aprendizajes de las tareas es al menos mixta. Hay estudios de metaanálisis que llegan a la conclusión que en algunos casos puede tener un impacto positivo, en algunos casos neutro, en algunos casos cuando se trata de tareas o trabajos mal guiados, mal implementados, podría incluso tener un efecto negativo, y que existen interesantes correlaciones, pero pocas
o nula relación de causalidad entre ciertas actividades y los efectos de aprendizaje. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que tomar medidas absolutas ante la falta de evidencia ciertamente nos anticipa que podríamos estar cometiendo un error, porque estaríamos eliminando una cantidad de efectos que sabemos que son positivos, sin saber si estamos atacando la fuente de aquello que podría llegar a causar un perjuicio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la técnica de abordar este problema a través de una ley, y una ley tan prohibitiva como la que esta moción propone, creemos que es también un error. Podríamos estar generando efectos negativos y no asegurar ningún efecto positivo como consecuencia de este proyecto de ley. Y lo tercero es una cuestión más conceptual, que también se ha dicho aquí y creo que es importante relevar, que dice relación con los necesarios espacios de autonomía que necesitan los establecimientos educacionales, la autonomía que requieren también los profesores para llevar a cabo su labor, donde este proyecto evidentemente interfiere. El propio estatuto docente asegura la autonomía docente y señala que pueden los profesores desarrollar técnicas y métodos asociados a su labor. Evidentemente, el trabajo que se puede hacer en la casa por parte del alumno forma parte de una categoría amplia de métodos de aprendizaje. Ponerle restricciones puede significar no solo, como aquí también se dijo en las otras exposiciones, creo que Tania lo mencionó, una imposibilidad administrativa de gestionar si efectivamente se está o no cumpliendo con la nueva prohibición, sino que esencialmente una intervención profunda en algo que es muy simple, y es que existen diversas maneras de llegar a un mismo resultado. Y esa autonomía para desarrollar esos procesos que tienen tanto los docentes como los establecimientos educacionales y particularmente el rol que se espera del director de un colegio, creemos que es fundamental de cuidar. Y en ese sentido, un proyecto como este atenta derechamente en contra de esa autonomía, del concepto más claro de libertad de enseñanza. Y por esas razones, presidente, es que consideramos que si bien el tema en torno al cual gira el proyecto es, de hecho, muy interesante y ha permitido que el sistema se movilice de mejor manera, abordarlo a través de un proyecto de ley de estas características creemos que es poco conveniente. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. La opinión del Ejecutivo, Raúl Figueroa, como ministro subrogante. Abrimos un tiempo de preguntas, comentarios a nuestros invitados, invitadas. Se ofrece la palabra. Senadora Ena Fonbear. Gracias, presidente. Yo quisiera agradecer las distintas presentaciones. Primero, plantear que yo no tengo claro si es que existe, y por lo menos no me he topado con esa evidencia, de que la relación entre las problemáticas de agobio que tienen los niños en Chile sea con las tareas escolares. Como que no sé, entiendo que existe mucha evidencia que muestra que los niños en Chile, tampoco sé si es así, pero es como lo que todo el mundo dice, digamos, de que los niños en Chile, entiendo que tenemos uno de los el nivel de medicación de los niños muy alto en Chile en comparación a niños a nivel internacional. No sé si tenemos evidencia que nos muestre que efectivamente nuestros niños tienen más problemas, me quiero equivocar en la palabra, no sé si de salud mental, gracias, senador, si nuestros niños tienen más problemas de salud mental que niños en el resto del mundo, o si es que nuestros médicos tienden a medicar más, no porque los niños tengan más problemas de salud mental, sino que porque la respuesta del mundo médico es medicar más. Entonces, mi primera pregunta es si es que ustedes saben si existe evidencia que nuestros niños tengan más problemas de salud mental que los niños a nivel internacional. Si eso es así, si es que hay evidencia que muestre que eso está relacionado con el agobio
escolar o el agobio de las tareas. Primera pregunta que quisiera hacer. Lo segundo es que por todo lo que se ha presentado, a mí la sensación que me da, o la conclusión que tiendo a sacar, es que el problema no son las tareas en sí, sino que el problema son el tipo de tareas. Es como lo mismo que uno dijera, el problema son el tipo de clases que se hace, no las clases en sí, porque evidentemente que también hay clases que son malas clases y los niños en vez de aprender más probablemente se estresan más o no aprenden. Entonces es como que uno dijera, ¿sabe qué? Me da esa es la conclusión que saco, o sea, que mejor, como los niños a veces no aprenden en clase, mejor que no vayan a clase. Es como esa el símil que yo quisiera hacer. Y ahí quisiera la opinión. Y por último, a mí hay algo que sí me hizo mucho sentido hoy de... No, Alejandra, perdón, de Alejandra. Que no lo había pensado desde esa perspectiva. O sea, cuando uno saca la conclusión de que el problema no son las tareas, sino que el tipo de tareas, llegamos a la conclusión de que tenemos un tema con los profesores. O sea, hay algo aquí que parece que los profesores no están haciendo bien, si es que efectivamente, tampoco sé si tenemos evidencia que las tareas sean tan mal hechas en Chile. No sé, ¿existe evidencia de eso? O sea, es como más casuística, tengo la sensación yo, a uno le pasa también, que es como casuístico, que decimos, sí, sabes que hay tareas súper malas, pero ¿sabemos si en Chile las tareas están mal hechas? O sea, que los profesores efectivamente estén dando tan malas tareas. ¿Tenemos evidencia de eso? No lo sé. Pero sí tengo y por eso me hizo mucho sentido lo que dijo Alejandra, es que como que estamos como legislando con una profunda desconfianza hacia nuestros profesores, que lo están haciendo mal y que ellos están agobiando a los niños. Y yo eso me preocupa, porque es como que nosotros desde esta mesa supiéramos mejor. Y yo como que no me siento mejor capacitada que un profesor de definir lo que es mejor. Porque están todos los días en la sala de clase. Entonces siento, y no lo había pensado desde esta perspectiva, que como que no le estamos creyendo a nuestros profesores. Y eso me parece probablemente la peor señal que podríamos estar, o sea, de verdad una mala señal. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es, como lo hicimos la vez pasada, no legislar en torno a este tema, sí a través de la agencia de calidad, darle más apoyo a los profesores para que puedan hacer mejor las tareas, pero quizás lo primero que nos falta es levantar evidencia respecto a qué tan malas son las tareas que hoy día se están entregando. Porque, o quizás existe esa evidencia y yo simplemente no la conozco. Gracias, presidente. Senador Jaime Quintana, después senador García Romero. Gracias, presidente. Bueno, agradecer en primer lugar a todos los invitados que hemos tenido el día de hoy. Yo creo que han aportado distintas miradas, distintos ángulos, por supuesto también con posiciones distintas. En eso consiste, ¿no es cierto?, en general los debates sobre el tema educacional. Ahora, en relación a lo que nos convoca, al proyecto y a las mismas diferencias, y a la evidencia de la cual se ha hablado bastante en esta jornada, yo creo que si nosotros tuviéramos conciencia o pudiéramos constatar de que en Chile tenemos un problema con niños medicados en establecimientos públicos probablemente, subvencionados también, y que tenemos también un porcentaje muy alto de niños con problemas mentales, de salud mental, severo, ya ese solo hecho a mí me encendería algunas alarmas como para decir que el status quo no es el mejor consejero en esta materia. Y por lo tanto algo hay que hacer. Lo que pasa es que quienes se oponen a este proyecto dicen que no hay que hacer nada, hay que dejar esto tal cual. O sea, cuando se nos traen argumentos para frenar esta iniciativa, como la autonomía, como la subvención, como un fallo del Tribunal Constitucional, por favor, yo no sé francamente en qué mundo estamos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de niños agobiados. Claro, se ha dicho también que el gobierno anterior no abordó este tema. Yo entiendo que hay información y evidencia bastante reciente al respecto. Probablemente lo que tenemos hoy día no es lo que teníamos el 2016 cuando esta iniciativa se presenta. Por lo pronto, un informe
el Departamento de Psiquiatría, que yo sugeriría, presidente, invitarlo antes de empezar la votación, o antes de recibir las indicaciones, no sé, o en intertanto, de la Universidad de Chile, señala que no solo estamos dentro de los 10 países con mayor medicación, como lo dice la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, sino que somos el número 1 en enfermedades mentales, precisamente en la edad que estamos hablando acá, entre 8, 9, 10, 11 años. Entonces, de ahí a decir que estamos pasando ya la autonomía del profesor, yo creo que esto es lo más lejano a lo que se busca con un tema tan delicado como el que hoy día nos convoca. Claro, se dice también que la evidencia podría ser no muy robusta, pero lo que pasa es que la evidencia no es robusta de los investigadores, como los que tenemos acá, en ninguna de las dos direcciones. Y yo valoro ahí cuando Acción Educar sincera las cosas y dice que más bien el efecto, esto podría ser bajo o medio, el efecto de las tareas podría ser bajo o medio, y que podría ser importante, entiendo yo, si mal no comprendí, cuando los padres se involucran en el proceso de aprendizaje. Sería bueno, todos andamos en terreno, que nos pudieran decir dónde han visto, o sea, qué tan involucrados están los padres en el sistema escolar, cuando tenemos un 70% de chicos con una jornada escolar completa. ¿O será que estamos pensando en establecimientos distintos o nos mueven establecimientos de naturaleza distinta? Porque si seremos las cosas, pero si el 70% está con jornada escolar completa, el padre trabaja todo el día, dígame por favor a qué hora el papá le dedica tiempo a las tareas con el estudiante. Porque si fuera así, yo comparto lo que señala Acción Educar, podría ser un resultado óptimo, pero no es lo que tenemos hoy día. Claro, lo de las 3,5 horas versus las 4,9 de la AUDE, yo también he escuchado ese antecedente, pero comparemos peras con peras, no peras con manzanas. Nosotros tenemos una jornada escolar completa que es el doble de Finlandia, 42 horas a la semana. Y yo no sabía el dato que aquí los investigadores nos dice, Carlos, que llegamos como a 50 horas con todo el proceso, a la semana. O sea, eso es demasiado. Entonces, si nosotros tenemos una jornada escolar completa como la que tenemos, yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, creo que 21 años es más que suficiente hasta el momento en que, o sea, esta comisión, el ministerio, el anterior, debiera estar abocado en serio a pedir estudios internacionales si se requiere para ver cuáles son los alcances de la jornada escolar completa, de qué nos está sirviendo. Claro, yo sé cuál va a ser el debate político que va a tener en ese momento. Sí, pero es que los padres necesitan trabajar. O sea, Carlos lo decía muy bien, o es la economía o es la formación. ¿Cómo compatibilizamos ambas cosas? Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto seguimos agobiando a los estudiantes. Entonces yo siento que estamos en una situación delicadísima, por lo menos lo que yo he podido ver. El Senado ahora tiene una plataforma, Senado en tu sala, donde varios de los colegas que están acá y otros senadores están siendo requeridos también para ir a los establecimientos. Y yo digo, es un tema que está apareciendo. Y uno lo percibe, lo conversa con los profesores y te dicen, o sea, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de niños que están siendo medicados, están agobiados, están con problemas mentales. Y yo siento que frente a eso la indiferencia es la peor consejera. Gracias, presidente. Senador García Ruminot, después senador Carlos Montes. Muy breve, presidente. En primer lugar, agradecer las distintas exposiciones. Todas nos dejan información importante. Y quería también, más bien, entregar una información. Nosotros tuvimos, creo que fue la semana pasada, al creador del Movimiento Ciudadano La Tarea Sin Tareas. Es un médico, pediatra, en fin. Y él lo que más nos pidió es que nos olvidáramos del título. O sea, él valida todo lo que se ha hecho como movimiento ciudadano, porque puso de relieve de que hay establecimientos, hay cursos donde las tareas han sido excesivas, donde realmente no se ha actuado con el criterio que debiera ser, pero dijo que ellos como movimiento ciudadano están completamente de acuerdo en que hay tareas que son positivas, hay tareas que contribuyen, y que nos olvidáramos de las tareas sin tarea. O la tarea es sin tarea, y creo que es bueno decirlo en esta sala. Gracias, presidente. Senador Carlos Montes. Más cercano a la claudicación. Mira, yo creo que los últimos proyectos todos han tenido que ver con lo central de lo que es la educación hoy día, y a mí cada vez me va quedando menos claro el problema, O sea, porque la verdad es que
algo profundo está pasando con la educación, o sea, algo profundo que nuestro modelo, nuestro sistema, nuestra escuela, no solo acá, en todos lados está la misma discusión, no sé, algo está pasando con el desarrollo de los niños y con el tipo de propuestas o de modelos que tenemos. Y uno dice, a lo mejor hay que volver a preguntas básicas. Yo cometo el error cada cierto tiempo de mirar de nuevo a Comenius y la verdad que sus preguntas son como súper básicas y que ayudan a decir, bueno, ¿qué es lo que es la educación? ¿Qué es lo que es este diálogo entre generaciones, etcétera? Y en ese marco yo quiero preguntarle una cosa. Ella decía que las escuelas son diversas, pero también los niños son súper diversos. Y la edad, los momentos, etcétera. O sea, hay mucha particularidad, mucha diversidad, mucha riqueza de singularidades. Entonces, mi pregunta es, ¿qué están viviendo los niños cuando no están en la escuela, no están en clase ni haciendo tareas? ¿Qué cosas están viviendo? ¿Qué procesos están viviendo? Porque están viviendo procesos mucho más densos, complejos y ricos que los que vivieron las generaciones, o por lo menos que mi generación y que muchas otras. Yo lo que quiero decir es que los niños hoy despliegan aspectos cognitivos y no cognitivos cuando no están en la escuela ni cuando no están haciendo tareas. O sea, yo veo, la verdad, pero veo a mis nietos que las cosas que hacen, la verdad que para mí eran, algunas uno hacía en edad mucho más adulta, o sea, cómo relacionan cosas, cómo buscan información, cómo cuestionan ciertas cosas, en todas las dimensiones. O sea, los procesos que yo vivo son una tremenda riqueza. O sea, no es que no estén viviendo procesos cognitivos y no cognitivos y afectivos, etcétera, muy ricos. Entonces, uno tiene que mirar la educación bastante referido a lo que son los niños. De repente, una hipótesis que uno podría tener es que la educación está un poquito a tientas, porque sobre qué niño está pensándose los procesos educativos es una duda fuerte. Bueno, y en ese marco, esto de las tareas puede ser positivo si potencia procesos, si desarrolla curiosidades, pero puede también ser muy aplanador, o sea, de los niños. Yo lo que he visto y lo he dicho acá en otras sesiones, en los conjuntos de vivienda serbios, las tareas son motivo de trauma, no por las razones que aquí se dice, sino porque no tienen dónde hacer las tareas los niños. O sea, porque en un departamento de 34 metros, ¿dónde hace la tarea el niño? Y la bronca que le da con toda su familia porque no tiene dónde hacer la tarea nomás, y eso está en encuestas, en distintas cosas. Entonces, bueno, pero mi pregunta es, ¿qué están viviendo los niños en el marco lo cual todo esto se plantea? O sea, porque los niños no son un conjunto vacío o gris. O sea, es una cosa muy viva que se está viviendo ahí y que a lo mejor estamos entendiendo poco. En esa línea mi consulta a todos, especialmente a la señora Alejandra. Muy bien, yo brevemente también quisiera una consulta, que es una duda que yo personalmente tengo. Este proyecto fue aprobado en general, la idea de legislar hace años, ha estado pendiente la tramitación, hay algunas indicaciones, ahora tenemos que ponernos de acuerdo en abrir un nuevo periodo de indicaciones para seguir tramitando en particular el proyecto. Y una pregunta y duda que tengo es sobre efectivamente cómo regular. Si es que puede ser muy drástica la decisión de que pierda la subvención o el reconocimiento oficial, si es que profesores transgreden, o sea, pongámonos en el caso de que se apruebe el proyecto, ¿cómo regulas, cómo controlas que efectivamente no se envíen tareas al domicilio? Claro, la alternativa que te puede quedar es una multa, pero ese enfoque en el fondo es un poco más de lo mismo, lo que se ha dicho acá, ¿no? La cantidad de resoluciones, la fiscalización, este enfoque punitivo, no es la mejor manera de instalar reflexiones en la comunidad educativa a través de la multa, la sanción, el enfoque punitivo, ¿no? Pero por otro lado, bueno, si quieres avanzar en esto y quieres regularlo, ¿cómo te haces cargo de la consecuencia de que algún establecimiento educacional o profesores transgredan esa norma, digamos, ¿no? Ahí se recomendaba lo de exigir, obligar, digamos, a todos los establecimientos que tengan jornada escolar completa, que, bueno, las tareas se hagan dentro de la jornada escolar completa en el establecimiento y no en el domicilio. Esa, bueno, podría ser una... Pero mi pregunta es por el control, la regulación y la norma en el escenario de transgredir la norma, digamos, ¿no? Esa pregunta, ¿cómo lo ven? ¿Qué otras sugerencias? ¿Qué alternativas? Senador Navarro, y luego abrimos para que nuestros invitados puedan responder. Gracias, presidente. Estaba siguiendo por televisión diversas intervenciones. Mira,
duda o pregunta, por eso me motivé a venir. Frei y José Pablo Orellano nos dijeron cuando se iniciaron la jornada escolar completa que la extensión iba a permitir hacer las tareas en el colegio, en la sala, de manera colectiva. Porque esto de hacer las tareas depende mucho del capital o el acervo, capital cultural de la familia, cuando la puede hacer solo o con mucha ayuda, y genera un principio de discriminación respecto de los propios niños, alguien que llega con las tareas muy bien hechas porque tuvo fuerte apoyo y lo que hace es más bien buscar un apoyo externo, pero el que no lo tiene, aquí hay 325.000 hogares con la mamá, son mujeres que viven solas, por lo tanto no hay la figura paterna y además el trabajo. Entonces, ¿qué ha pasado con la JEC, la jornada escolar completa? ¿Cuál es la evaluación que tiene el ministerio? Yo una vez pedí esto, estaba Mariana Elwin, me acuerdo, porque me contaban funcionarios del ministerio que la evaluación que se hacía no era muy real. Y yo hacía mi propia evaluación cuando visitaba los colegios y eran quejas y problemas, ¿no? Y los informes del ministerio decían de que estaba todo bien. Entonces, ahí pregunto cuál es la visión oficial, no digo que va a ser la verdad única, pero cuál es la evaluación del gobierno con la JEC, porque surgieron la JEC con ese objetivo. Tercero, estamos en un periodo de recuperación de clases. Yo no sé si han palpado cómo están llegando los niños a clase, pero con esta extensión de horaria por el tema de recuperación del paro, estamos con un problema de extensión y de mayor agotamiento. Todos, profesores, y eso no va a ser menor. En algunos casos se ha extendido hasta diciembre. El cambio horario. Hay todo un tema de debate respecto de cómo afecta el cambio horario, salir de noche, volver de noche, cómo afecta el cambio horario. Ha habido un fuerte debate en la sala del Senado. Algunos han pedido que no le hagamos caso a todos los científicos respecto al cambio horario y cómo eso afecta. Y por último, el tema de las tareas juntos de manera colectiva. Tenemos un debate por qué los jóvenes de 14 años andan afuera y si hay que revisarles las mochilas o hay que ponerles todo lo que queda. Yo estoy por darles derecho a voto, que tengan participación ciudadana, pero está claro que dentro de las casas no caben. Cuando en los sectores populares los jóvenes están en la calle, uno piensa, no caben. Los adolescentes no tienen espacio dentro de sus casas, no lo tienen, no tienen intimidad, tampoco la tienen los padres. Entonces, ¿dónde vamos a fortalecer este tema? Para poder un principio de igualdad. Hay adolescentes que llegan a su casa calefaccionada, amplia, invitan a los amigos, y otros donde la casa no es el mejor lugar para el estudio. Y uno dice, ¿dónde quiere fortalecer este tema de la resolución de las tareas cuando sean necesarias? ¿Y cuál es el espacio más adecuado? ¿Colectivo, individual? ¿La casa? Con todos los líos que hay en las casas, con todos los elementos distractores. Entonces, ¿en qué estado está el espacio colegio, liceo, en este tema? Porque hay un programa de extensión de la jornada que tiene que ser evaluado, porque nació precisamente para eso, hacer las tareas en el colegio. Esa es mi pregunta, inquietudes, presidente. Bien. ¿Les parece? Quedan 10 minutos para el cierre de la sesión. Si en el mismo orden de los invitados, ir brevemente a las preguntas, comentarios de los senadores y senadoras. Ya. Para responder voy a tratar de hacer el símil con la discusión de las 40 o 44 horas laborales. Podríamos pensar, por ejemplo, que para qué regular las horas de trabajo de los adultos si vamos a mostrar desconfianza hacia el empleador. No está en discusión si vamos a desconfiar o no del empleador. Creemos que es necesario regular nuestros horarios de trabajo porque es sano tener espacios separados del hogar y de nuestros espacios laborales. Yo creo que ¿por qué estamos dispuestos a regular nuestro tiempo de los adultos y no, sobre todo, los niños que ya están 46 a 40 horas en la escuela? Yo creo que no es desconfianza hacia los profesores, se podría entender así, pero incluso justo al revés. Lo que nosotros le estamos diciendo a los profesores es, ¿quién es mejor que ustedes de hacerse cargo de los aprendizajes de los niños y de los jóvenes? Eso no, hay que traspasárselo a los padres y al espacio del hogar. Eso tiene que quedar en el espacio de la escuela y por eso se creó, y además tenemos las condiciones de la jornada escolar completa. Yo creo que donde más podríamos discutir es sí o no esta regulación en las escuelas que no tienen jornada escolar completa, pero las que sí tienen, tenemos todas las condiciones para hacerlo. Entendemos los argumentos de
de equidad, de agobio, de etcétera. Y además, no le traspasemos esto, el espacio local lo tenemos que cuidar, yo creo, tanto para los adultos y sobre todo para los niños. Entonces, eso es como lo que más creo que podría como traspasarles. Creo que también sí quisiera como que tener cuidado además. Esto de poner la foto del teatro, del proyecto de teatro, no tergiversemos un proyecto de este tipo diciendo como que con esto después los niños no van a hacer un proyecto de teatro. O sea, lo que estamos diciendo es ¿por qué hoy día, teniendo jornada escolar completa, no podemos hacer todo dentro de esas horas? Ese es el desafío que tenemos que lograr. ¿Por qué vamos a necesitar horas extra que tengan que estar juntando, etcétera? Fuera, hagamos esos proyectos de teatro, hagamos todo lo más creativo que podamos ser, lo más desafiante, etcétera, pero hagámoslo dentro de la jornada que tenemos. Yo creo que ese es como el mensaje principal y por qué me parece que tiene sentido este proyecto. Y no creo que, o sea, de nuevo el símil de tenemos que regular nuestra jornada de trabajo, 44 horas, 42, 41, 40, con la evidencia de que estamos todos trabajando muchas horas extra. ¿Necesitamos esperar a tener el dato de que los alumnos están llenos de tareas? No, es algo de sentido, digamos, un acuerdo nacional. ¿Cuántas horas deberíamos regularnos? Yo creo que lo mismo con las tareas. Tenemos que esperar a... O sea, yo igual dudo tenemos un dato, efectivamente nos falta evidencia, pero de todas maneras tendríamos que esperar a que los niños estén agobiados con las tareas para decir, vamos a regularlo. Yo creo que debería haberse hecho tal vez no se anticipó, pero ya la ley de jornada escolar completa podría haber traído ya su ley, un artículo que dijera, esto implica que no se hacen tareas en el hogar, por lo menos no se extiende esto además al espacio local. Yo creo que debería venir como junto. Eso, gracias. Acción Educar. Muchas gracias, señor presidente. Yo también voy a hacer una intervención bastante corta, pero quisiera decir que yo sí creo que la evidencia es relevante y efectivamente falta evidencia en este punto. Sí, sobre todo falta evidencia sobre la relación entre la tarea y el agobio, porque desde un punto de vista como de lo que uno puede ver por la experiencia, sí hay evidencia también de la ansiedad de los niños, pero no tenemos la evidencia de que las tareas lo causen, lo cual provoca que la solución de evitar las tareas puede no lograr el objetivo que se quiere lograr con este proyecto de ley, que es evitar el agobio de los estudiantes. Entonces, si es que no tenemos evidencia para probar esta relación de causalidad, lo que sí vamos a hacer es que vamos a tener otros efectos, y esos otros efectos de prohibir las tareas por completo sí pueden tener un costo importante. Respecto del efecto medio-bajo de las tareas, es relevante también saber que hay otras políticas públicas que se han instaurado que tienen un costo, que tienen un efecto medio-bajo y tienen mayor costo, como por ejemplo reducir los alumnos por sala, solo por nombrar uno. Pero esta idea de que tiene un efecto en el desempeño bajo o medio no es algo para descartar el efecto, sino que hay muchas políticas públicas que tienen un efecto bajo y medio y eso es algo, es bastante, de hecho. Respecto de toda la discusión sobre la jornada escolar completa, de nuevo, esta idea de que las horas que están los alumnos en la sala de clase, en conjunto con las horas que están estudiando, según lo que muestra la OCDE, en realidad no están tan lejos del promedio OCDE. Efectivamente, la jornada escolar completa es muy larga, pero si sumamos todo lo que hace el estudiante, jornada escolar más tareas, no estamos tan lejos del promedio OCDE. Estamos por sobre, es verdad, pero no estamos tan lejos. En cuanto a los niños, la diversidad de los niños, efectivamente estoy muy de acuerdo que son todos los niños diversos y justamente eso es lo que le da mayor validez a la idea de que son los establecimientos educacionales y los profesores, que son los que están más cercanos a cada niño, para saber qué es lo que le corresponde a cada niño, a cada establecimiento, dependiendo del contexto de los niños. Y sobre todo, un poco como para cerrar, la idea de que el instrumento en este caso no es el adecuado. A la pregunta de cómo regular, avanzar en este sentido, avanzar en la salud mental de los niños no necesariamente quiere decir regular. Esta tarea de hacer que las tareas no sean excesivas y que sean un aporte es en realidad un trabajo que debiese hacer la agencia y que tiene un efecto
más positivo si es que lo genera la agencia, que si lo genera una ley con la superintendencia y que genera sanciones, sobre todo financieras, para las escuelas, lo cual genera aún mayor agobio para las escuelas también. Por último, simplemente eso, que el instrumento, en este caso una prohibición absoluta, no es el instrumento que nosotros consideramos que es el adecuado para esta situación. Muchas gracias. Carlos Ruz. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente también, un par de cosas que dijo la senadora Elena Bombar. Que existe evidencia respecto a la incidencia de las tareas escolares en salud mental. Directamente no hay evidencia al respecto, hay indirecta. El factor educativo es relevante, el contexto sociofamiliar es relevante, pero quiero dar dos elementos claves que dice la misma Organización Mundial de la Salud. La segunda causa de muerte entre los 15 y 19 años es suicidio, y la tercera, entre 10 y 14, es suicidio, producto del ambiente que viven los niños y niñas en Chile. No quiero atribuir a esto, por supuesto, a las tareas escolares, pero algo está pasando, como dijo el senador Almonte, en la infancia de nuestro país. Algo está ocurriendo. Y eso nos permite decir, alto, ¿qué está ocurriendo con nuestros niños y niñas? ¿Qué está haciendo salud, educación, vivienda, desarrollo social al respecto? Respecto a las tareas escolares, que dijo también la senadora, claro, en sí las tareas como instrumento pedagógico no es el problema. El problema es cuando esas tareas, como lo dijo también el senador Navarro, el senador Monte, el problema es cuando esas tareas se envían a hogares desfavorecidos que no tienen los espacios, no tienen el capital cultural, ni tienen los tiempos para ello. Cuando un trabajador o una trabajadora se demora 2 horas en llegar a su hogar de regreso, con todo lo que implica esa carga y esa tensión, y tiene que trabajar, colaborar con su hijo o hija en su tarea escolar 20 horas, 21 horas aproximadamente, es como un poco injusto, versus otros hogares que tienen mayores posibilidades al respecto. Y si las tareas están mal hechas en nuestro país, sería interesante un estudio al respecto. Sería interesante poner la evidencia, ya que se ha dicho bastante en esta mesa, sería interesante poner la evidencia al respecto. Y para eso existen estándares. Existen elementos en los cuales nosotros podemos regirnos y podemos ver qué está ocurriendo en nuestro país al respecto. ¿Ya? Brevemente, el señor Quintana mencionó respecto al tema de la presencia de la familia en el proceso educativo. Es fundamental. Sin embargo, existe una desigualdad brutal respecto a la participación de la familia en el proceso educativo. Y eso esencialmente es porque el paraguas macro impide que nuestras familias puedan desplegar adecuadamente esos procesos afectivos, familiares, psicológicos, entre otros. ¿Qué pasa hoy con la infancia? Lo indica el senador Monte. Lo que pasa es que nuestra infancia hoy en día es, como dicen en el campo, es la última arveja en el paquete. Hay un sistema social, político, económico que transforma nuestra infancia en un elemento medible, cuantificable y rendible. En una micro, hace un par de meses atrás, me tocó en Santiago escuchar a 2 madres que conversaban y decían: a mí lo que me interesa de mi hijo es que rinda y se porte bien. ¿Queremos eso? ¿De verdad queremos eso? ¿Está instaurado eso en nuestra sociedad respecto a lo medible y lo cuantificable? Y finalmente, ¿cómo regulamos? Como dijo el senador Latorre, con nuestros espacios, con la discusión política, pensando siempre en que los niños y las niñas están primero, por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Cuarto lugar, ¿quién era? Daniel Rodríguez, sí. ¿No? Pasa. El Ejecutivo. Sí. Senador Navarro hizo unas consultas y por su intermedio, presidente, el senador preguntaba respecto de cuál es la apreciación que tiene el Ministerio de Educación de la implementación de la jornada escolar completa. Bueno, mucho se ha dicho acá, la GEC tuvo, hay diversos estudios que muestran un impacto más bien modesto en aprendizaje. No hay evidencia robusta que muestre que como consecuencia de la implementación de la jornada escolar completa, los aprendizajes en los establecimientos que se incorporaron a ella hayan mejorado. Hay algunos que muestran, creo que, mejoras en matemáticas,
pero ven bastante marginales. Y sí hay otros antecedentes que muestran impactos positivos de la JEC, pero no en el ámbito educativo. Y habría que preguntarse si era o no el primer objetivo de esa política. Me refiero al impacto que tuvo fundamentalmente en el tiempo, en la utilización del tiempo de las madres. Se incorporaron mujeres, un mayor número de mujeres al mundo laboral. Se generaron también ciertas mejoras de clima en los barrios donde la jornada escolar completa está implementada, pero son efectos por ser positivos, pero no directos o no el objetivo principal de la política. Y por último, presidente, sobre el tema aquí que ha concentrado la discusión, que es la relación entre este proyecto de ley y la jornada escolar completa. Hay que tener cuidado porque de repente uno empieza como a rediseñar cuáles eran los objetivos de la JEC. Yo no me puedo equivocar, pero habría que revisarlo bien, pero pongo en duda si el objetivo principal de la jornada escolar completa era evitar que los alumnos hicieran tareas en sus casas. Yo creo que eso nunca estuvo como uno de los principales objetivos de la política. Y entonces creo que es importante no ponerle ahora a la JEC esa finalidad, porque obviamente no la va a cumplir, digamos, porque nunca se planteó la JEC como un paliativo al tiempo de los alumnos en sus propias casas. Obviamente la JEC se incorporó más tiempo y uno espera que ese tiempo se aproveche de la mejor forma posible. De hecho, un elemento interesante de la discusión de la JEC, y que en definitiva se tradujo en la ley, tiene que ver con las horas de libre disposición en los establecimientos, donde la discusión ya no está en el eje mayor o menor tiempo de tareas, ¿no? Sino que fundamentalmente en cómo la extensión horaria no se veía como un obstáculo a la diversidad de los proyectos educativos, y al contrario podía servir como base para potenciar esa diversidad. Y ahí hay otra discusión que es muy interesante, que aquí de alguna forma también se ha dicho, que es cómo utilizan los establecimientos ese tiempo de la JEC, y hay una crítica permanente que yo habría que ver bien cuáles son los antecedentes que se fundan, si hay evidencia tan concreta, pero que dice relación con que las horas de libre disposición se utilizan para preparar para el CIMSE, por ejemplo. Es como una crítica que está instalada, claro. Ahora, uno podría decir de que más que se usen para preparar para el CIMSE, se usan para fortalecer esas áreas donde efectivamente en Chile existen debilidades en términos de aprendizaje. Pero creo que es bueno, porque claro, no cuesta nada revisar ahora para atrás y decir, oye, con la JEC podríamos haber solucionado el tema de las tareas. Yo creo que nunca fue el objetivo principal de esa política y creo que es importante no ponerlo ahora en ese eje. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Solo tenemos que definir plazo de indicaciones. Mi propuesta sería que este proyecto lo tramitáramos a la vuelta de la discusión de presupuesto, porque además va a ingresar a la cuna universal, que tenemos que tramitarlo en este periodo, está con urgencia. Entonces, ¿les parece poner un plazo, pedirle a la sala un plazo de indicaciones de, no sé, claro, un mes en el fondo sería, ¿no? Primera semana sería al terminar presupuesto. ¿La primera semana de diciembre les parece bien como plazo o es mucho? ¿Está bien? Me parece porque no hay tareas. No, ya este proyecto no va a tener impacto. Acá el secretario nos... ¿Cuál es la semana regional? La última semana de noviembre. No hay semana electoral en noviembre. En octubre no hay. En octubre es la última. El 24. No hay semana regional en noviembre. Pasa la primera de diciembre a ser regional. ¿Qué pasa la primera de diciembre a ser regional? La primera de diciembre es regional. Entonces, tendría que ser para el lunes 9 de diciembre. ¿Les parece? Lo solicitamos en la sala. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros invitados, invitadas, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.